Damos inicio a esta jornada con un invitado cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la historia económica y política del Ecuador. Me refiero a Alberto Dajic, quien es economista y matemático, formado en la Universidad de Western Ontario con maestría en economía por la Universidad de Princeton, donde fue alumno del Nobel Arthur Lewis. Él también ha ocupado relevantes cargos públicos como vicepresidente de la República de Ecuador, ministro de Finanzas, presidente de la Junta Monetaria y gerente técnico del Banco Central. Además, ha sido profesor universitario, asesor económico en varias instituciones, empresario en sectores como bienes raíces y acuacultura y vicepresidente del Grupo Empresarial Amazonas. También fue cofundador y primer presidente del Consejo Asesor de Amazonas, de Transparencia Internacional. Él dirige el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. En esta noche, su ponencia se titula Los retos de la economía ecuatoriana en el contexto actual, un tema fundamental en el contexto nacional. Economista Alberto, bienvenido. Buenas noches a todos, gracias Ruth. Muchas gracias al profesor Vigilio Salcedo, quien me eh, tomó contacto para esta charla. Un saludo al rector de la universidad, al doctor Johnny Pérez, a todos aquellos profesores, directivos de universidades fraternas de otros países, amigas que están unidos en esta charla, y también a todos los que participan. Eh, eh, yo voy a hablar hoy día, tratar en 40 minutos de decir todo lo que quiero decir, compactándolo y tener un espacio de preguntas y respuestas sobre los grandes retos que tiene el Ecuador de hoy, haciendo primeramente una reflexión eh, sobre los retos que tiene el Ecuador de hoy, que son una acumulación de graves problemas estructurales. Muchos de ustedes no habían nacido cuando el Ecuador fue gestando la peor crisis de la segunda mitad del siglo XX, que fue la crisis del año 99-2000, que terminó con la desaparición de la moneda local y la adopción del dólar como la moneda del Ecuador. Yo vivía en el exilio en Costa Rica, y desde ahí, tanto en conferencias que di en Costa Rica, porque me pidieron académicos analizar el tema de cajas de conversión o dolarización, cuanto en conferencias que dicté desde México hacia el Ecuador sobre el mismo tema en el año 96, expuse que no era el momento y que el Ecuador debía hacer reformas estructurales. Pero ya para el año 98, en un amplio análisis que hice a través de Diario El Universo, que ocupó 2 páginas cuando el periódico era muy grande, expresé en el año 98, específicamente en el mes de octubre, que no había tiempo ya para esperar y que había que deshacerse de la moneda propia porque había una evidente caída dramática de la demanda de dinero y que el proceso era irreversible y que si no se hacía eso, la situación se tornaría ingobernable. Esto lamentablemente se cumplió. Y digo lamentablemente porque si bien es cierto que habían factores que iban a producir una crisis importante si se hubiese tomado la decisión de dolarizar la economía antes, habría sido mucho menos dura la crisis, que era, como digo, inevitable. ¿Verdad? Han pasado 25 años de la dolarización y a propósito de ello se hicieron celebraciones, recordatorios, participé en varios foros
a propósito de los 25 años. Y esto me motivó a escribir un libro que estoy acabando y espero salga para el mes de agosto, que estará disponible en forma gratuita para los ecuatorianos, dada la trascendencia de estos temas. Así lo hemos decidido en la Universidad de Espíritu Santo, que sea de acceso a todos los ecuatorianos. Y lo que vi en este aniversario y en la campaña política me llevó a hacer profundas reflexiones sobre estos 25 años, ¿verdad? Y lo primero es eh, si ha sido positiva o no para el Ecuador la dolarización. Ha hecho que tengamos una inflación mucho más controlada que otros países. Nos ha dado más estabilidad cambiaria respecto a otros países. Nos ha dado más crecimiento, nos ha dado más inversión extranjera. Y, y, y creo que es el momento que analicemos esto en función de tomar conciencia de qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Aquí no se puede votar, pero si yo preguntara a la gente, porque ya lo he hecho en muchas ocasiones, ¿ha hecho la dolarización que tengamos una inflación mucho más controlada que la de otros países de la región? La respuesta abrumadora, unánime, es que definitivamente sí. Si yo pregunto, ¿nos ha dado más estabilidad cambiaria? La respuesta abrumadora es sí. Y ahí es donde comienza mi reflexión, que no hemos desarrollado una capacidad crítica. Veamos cuál ha sido la inflación promedio de una muestra. ¿Se está viendo claro para todos el gráfico? Pregunto. Sí, correcto. Está ¿Se bien. ve claro, Weiki? Sí, Sí, ok. todo perfecto. Yo he tomado una muestra de 6 países adicionales al Ecuador: Chile, Colombia y Perú, porque siempre nos comparamos con los países del eje de la costa pacífica de Sudamérica. Panamá, porque está dolarizado igual que el Ecuador. El Salvador, porque está dolarizado. Y Uruguay, porque es el país que mejor está en Latinoamérica, ¿verdad? Que ha alcanzado el más alto nivel per cápita. Y aquí vemos que la inflación ecuatoriana, yo supongo que sí se ve la flecha de mi mouse, ¿verdad? Wakey, que la estoy moviendo. Sí, está todo bien. Vemos que cae dramáticamente como producto de la dolarización, obviamente, pero que después marcha muy parejita con la inflación de los demás países. Por lo tanto, oh, sorpresa, la primera cosa es que no es verdad que los países que tienen moneda propia están condenados a una hiperinflación o a tener una inflación mucho más descontrolada que un país que está dolarizado. Esa es la primera gran reflexión, pero me van a decir, claro, escogiste un grupo de países que se acomodan a tu teoría. Entonces yo digo, bueno, veamos todo Latinoamérica, ¿verdad? Veamos qué pasa con todo Latinoamérica. Y al ver lo que pasa con todo Latinoamérica, nos damos cuenta que igualmente, ¿verdad? Eh, la, la inflación ecuatoriana se trepa antes de la dolarización, cae brutalmente, queda estable, pero marcha muy pareja con la de Latinoamérica e inclusive con la de los países del Caribe, que son países frágiles, pequeños, con economías mucho más sensibles, dependen básicamente del turismo, son islas, son países pequeños, ¿no? Y esta disparada de aquí está distorsionada por la gran inflación de la Argentina. Entonces,
cuando comparamos con toda Latinoamérica nos damos cuenta que es una gran mentira decirle al Ecuador que solamente si se tiene el dólar la inflación se puede controlar. Y esto va en contra de una creencia generalizada en el Ecuador, ¿verdad? De que solamente la dolarización nos puede salvar de no tener una alta inflación. Y luego vamos al tema del tipo de cambio, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de cambio real bilateral con Colombia, Chile y Perú? Este es el tipo de cambio de esos países comparado con el Ecuador. Bueno, el tipo de cambio real bilateral toma en cuenta qué es lo que ha pasado con el poder adquisitivo, con la competitividad, con el patrimonio de la gente en esos países, tomando en cuenta la inflación y el tipo de cambio. ¿Ha perdido la gente capacidad adquisitiva respecto al Ecuador? ¿Se han encarecido, no se han encarecido? Y vemos que igualmente marchan muy parejos con el Ecuador. No es, por lo tanto, cierto que los países que tienen tipo de cambio propio han tenido una estampida cambiaria, ¿verdad? Y estos son Panamá, China y los Estados Unidos, que obviamente marchan todavía más parejo porque el Ecuador y los Estados Unidos marchan parejito y Panamá también marcha parejito y la China marcha bastante parejo también. O sea, el argumento de que la única garantía de que el tipo de cambio no nos empobrezca, no nos quite poder adquisitivo, es teniendo al dólar o no teniendo moneda propia, tampoco es verdad. Esto no quiere decir que yo estoy diciendo que debemos salir de la dolarización, que es dar un salto al vacío. Lo que estoy diciendo es que el Ecuador ha creído cosas que no son ciertas, no mirando ni analizando las cifras. Pero veamos ahora el tema del crecimiento y quiero usar el ejemplo europeo. Este país es Luxemburgo, el más rico de Europa. Y este país, que es el segundo, en el 2010 era un país del medio, que es Irlanda, que se pegó una gran trepada para ser hoy el segundo país con ingreso per cápita más arriba de Dinamarca y de Suiza, sorprendentemente, ¿verdad? Más arriba, perdón, de Noruega, que está aquí el azul, y Suiza, que es el verde. Si yo les hubiese preguntado a ustedes cuál es el país más rico de Europa, seguramente no me habrían dicho Luxemburgo. ¿Y cuál es el segundo? Tampoco me habrían dicho Irlanda. Pero, ¿qué es lo interesante de Irlanda? Que en el año 2010 entró en una profunda crisis, al igual que entraron Grecia, España, Italia y Portugal. Irlanda recibió de la Comunidad Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario préstamos por 86 mil millones de euros. Grecia, queridos amigos, escúchenme bien, recibió en 3 tramos 300 mil millones de euros. ¿Y dónde está Grecia hoy, que es esta línea amarilla? En el mismo nivel de ingreso per cápita que en el año 2010. Mientras que Irlanda, que estuvo en una profunda crisis, está muy por encima, no solo de Grecia, sino de toda Europa. La pregunta es, ¿hay una diferencia? ¿Tiene Irlanda moneda propia? No, tiene el euro. ¿Tiene Grecia moneda propia? No, tiene el euro. Por lo tanto, el tener o no tener moneda propia no es garantía de nada. No garantiza crecimiento, no garantiza éxito económico. ¿Qué hizo Irlanda? La tarea,
redujo los salarios del sector público, estableció incentivos gigantescos para atraer la inversión extranjera, especialmente en tecnología, se abrió a la inversión extranjera y el resultado es ese crecimiento espectacular que se ve de Irlanda. Grecia mintió, Grecia siguió con un gasto excesivo y ahí están las consecuencias de no haber crecido. Y lo mismo pasa en Latinoamérica. Aquí está Uruguay, que es el país de más éxito. Aquí está Panamá, que ha tenido un magnífico crecimiento. Y aquí está Chile. Entonces uno podría decir, Uruguay y Chile están muy bien porque tienen moneda propia. Bueno, Panamá no tiene moneda propia y también ha crecido mucho. Aquí está el Producto Interno Bruto per cápita a precios constantes, es decir, tomando en cuenta la inflación, y vemos que estos tres países se han disparado, mientras que aquí están Colombia, Ecuador, Panamá y El Salvador. Y los dos de peor crecimiento son El Salvador y el Ecuador, que están dolarizados. ¿Es porque están dolarizados? No, porque Uruguay y Chile tienen moneda propia. Y Panamá, que no tiene moneda propia, está muy bien. Panamá está dolarizado, muy bien. El Salvador y el Ecuador están dolarizados, mal. Perú y Colombia tienen moneda propia, no se comparan con Uruguay y Chile. Entonces, la primera conclusión, queridos amigos, es que un sistema cambiario no es garantía de nada, no representa receta de éxito o de felicidad. Sin embargo, así se ha creído en el Ecuador. Y si vemos la inversión extranjera directa, miren ustedes un país modelo en el que viví 20 años, Costa Rica, un promedio superior al 5% del PIB con inversión extranjera directa año tras año. Tiene moneda propia. El promedio de América Latina y el Caribe se acerca al 3%, 3 y algo anual. El Ecuador, menos del 1%, y en los últimos años, 0,5%, el más bajo de Latinoamérica. Por lo tanto, tampoco es que tener el dólar o el euro o cualquier moneda en vez de una moneda propia garantiza la inversión extranjera directa con el argumento de que no hay devaluación de la moneda. Dicho lo anterior, ¿cuál es la conclusión a la cual debemos llegar tras 25 años de dolarización? Que hemos transformado una herramienta en un objetivo nacional. La discusión en el Ecuador es que hay que salvar la dolarización. Ley de defensa de la dolarización, ley de fortalecimiento de la dolarización, ley de masajeo de la dolarización, ley de aplauso a la dolarización. Y durante estos últimos días o semanas se discutía si la Constitución debe tener el dólar. Y la campaña política se centró ¿en qué? En la dolarización. ¿Verdad? Hemos creído que es una vacuna para todo y que en el Ecuador no va a pasar nada porque estamos dolarizados. Muchos dicen, uno es el Ecuador antes y otros después. ¿Y cuál es la realidad? Que nos hemos olvidado las tareas fundamentales para poder crecer y para poder desarrollarnos y para poder resolver la pobreza. De eso nos hemos olvidado. ¿Por qué crecen los países, queridos amigos? Ustedes son estudiantes de economía o de administración de empresas. Adam Smith nos explicó la división del trabajo. David Ricardo, la ventaja comparativa. El premio Nobel Solow dijo, hay capital y mano de obra y hay que hacer inversión. Y con esa inversión, ese capital y esa mano de obra generan más producción, más ahorro, más inversión, más producción, más ahorro, ese círculo virtuoso y la economía crece. Schumpeter nos habló de innovación. Por ejemplo, se acabaron los carruajes de madera, entró el automóvil, una ola disruptiva. Hoy es la inteligencia artificial,
en el comienzo del siglo XXI, los .com, en la robótica, es decir, hay oleadas de innovación. En los años 80, los economistas discutían sobre educación y tecnología, que eran elementos para aumentar productividad, y hoy los premios Nobel recientemente ganadores el último año nos hablan de desarrollar instituciones como un elemento básico para el crecimiento. Aquí de esto no hablamos, señores. Hablamos es de la dolarización. Y no hablamos ni hacemos nada en estas áreas y el país no crece. Y no crece no porque estamos dolarizados, no crece porque no hacemos la tarea, pero nos hemos puesto un chip absurdo. Hablar y hablar de la dolarización. Yo he trabajado y he ido a Panamá durante décadas y ahí la gente no habla de la dolarización, ni habla de cómo defender la dolarización. Sencillamente la usan bien. Aquí hablamos de ella, no hacemos lo que hay que hacer y el país no crece. Nos hemos dormido, nos hemos anestesiado. Hace 30 años decíamos es que si no hacemos reformas, el país puede entrar en una crisis y tendremos que ir a una caja de conversión. Y ahora decimos, si no hacemos las reformas, el país puede perder la dolarización. Por lo tanto, realmente hemos retrocedido. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene el Ecuador de hoy? Son simples de diagnosticar y lo que hay que hacer es claro. Primero, el problema de los subsidios. En segundo lugar, la crisis de la seguridad social, que es realmente tremenda. El problema de la caja fiscal, la calidad del déficit, el problema de la legislación laboral y la política salarial, el problema de las limitaciones constitucionales a la inversión en sectores estratégicos, la estructura de tasas de interés, la solidez de la dolarización, liquidez y solvencia de banca y cooperativas. Realmente el problema está por las cooperativas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales subsidios en el Ecuador? El de combustibles, que vale más o menos 3.800 millones de dólares, plus menos dependiendo del precio del petróleo. Y las pensiones, que valen 3.300 millones, y de esto no se habla, creciendo exponencialmente. 40% de las pensiones del IES las paga el Estado y el 60% del ISFA y el ISPOL. Y sencillamente ya no hay ese dinero. No lo hay. Hay también un bono a la pobreza, hay un subsidio a la energía eléctrica y un subsidio grande por enfermedades catastróficas y atención médica de los jubilados. Y muchos otros subsidios implícitos en lo que se llama gasto tributario. Miren este cuadro preparado por el Banco Central. En este cuadro se ve cuánto ha sido el subsidio de los combustibles desde el año 2010 hasta el 2023. ¿Cuánto totalizó ese subsidio? Pues totalizó más de 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto aumentó la deuda pública en ese periodo? Aumentó en 65.000 millones de dólares. Y de ese aumento, escúchenme bien, 83% de la deuda que el Ecuador tomó, señores, 83% de lo que tomó por bonos vendidos en el mercado mundial, deuda con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, bonos colocados a la seguridad social, CETES, convenios de liquidez, toda la deuda, el 83% se fue a subsidiar combustibles. ¿De qué diablo sirve estar dolarizado si tengo políticas tan absurdas? Subsidio fundamentalmente a las clases altas y medias, a ciertas empresas y a los contrabandistas. Y por eso es un subsidio regresivo que ha consolidado la pobreza, la ha aumentado. Un verdadero absurdo. Y el subsidio a las pensiones
es también grave. ¿Por qué? El más grave es el del IES porque por la variable poblacional demográfica es sencillamente explosivo. Y es igualmente regresivo porque cuando el Estado saca plata para pagar pensiones, está sacando dinero que debe ir a los sectores más desprotegidos para darlos al 38% de la población que tiene seguridad social, ¿verdad? Entonces, los dos subsidios más grandes del Ecuador no van a los más pobres. Y cuando uno da un subsidio, tiene que asegurarse que vaya a los más pobres. Y para 2023, ya tengo la cifra para el 2025, el Estado debía por atención de enfermedades catastróficas y jubilados 5.000 millones de dólares. Se está acercando ya a 6.000 el día de hoy. El bono de la pobreza si llega a los pobres, el bono el subsidio de electricidad en ciertas áreas llega a los pobres, en otras no. Pero, ¿cuál es el problema de estos subsidios? Que han reafirmado la pobreza. Y a veces se cree que la redistribución del ingreso es cobrarle impuestos a los más ricos. Eso no sirve si el Estado gasta en los más ricos. De nada me sirve cobrar impuesto a la renta a los más ricos para subsidiar combustibles y pensiones que va a las clases más pudientes. Con el codo he borrado totalmente lo que hago con la mano. La redistribución del ingreso se logra fundamentalmente a través de la calidad del gasto. ¿En quién gasto? ¿En qué gasto? Y si estos problemas de los subsidios no se resuelven, y lo he venido diciendo por años, el país no va a crecer. No ha crecido, no puede crecer y no va a crecer porque está quemando recursos, ¿verdad? El sistema de pensiones del IES, ¿verdad? El sistema de pensiones del IES se hizo un estudio muy importante el año 2020. Fui parte del equipo que hizo el estudio y el déficit actuarial de la seguridad social del 2020 al 2050 traído a valor presente es, señores, el 130% del PIB. 130% del PIB. Y hay gente que dice, y aquí está la proyección del déficit básico. El déficit básico está llegando a 3.000 millones de dólares. ¿Qué es el déficit básico? ¿Cuánto recoge la seguridad social por pensiones, por aportes y cuánto paga por prestaciones? Y ahí estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares en que está hoy. Y la gente dice, es cuestión de que el Estado le pague el 40%. Y si el Estado paga el 40%, ya no hay problema. Mentira, aunque el Estado pague, que es esta barrita azul, la barra amarilla del déficit corriente es mayor y cada vez es más creciente y explosivo. Pero el Estado claramente no tiene ese 40%. Solo para darles a ustedes una idea, como consecuencia de que el gobierno no ha podido pagar ese 40%, a la fecha de hoy, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el fondo de pensiones, tiene una creencia o el Estado le debe al fondo 6.000 millones de dólares, básica y fundamentalmente incobrables. Por lo tanto, si uno analiza el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, debe decir, esta deuda es incobrable. Los 6.000 millones no existen, porque el Estado no lo puede pagar, ¿verdad? Sencillamente no lo puede pagar por limitación. ¿Cuál es el problema fundamental? Que para el año 2040 solo habrá 3 cotizantes por cada jubilado. El sistema ecuatoriano fue diseñado para tener 8 aportantes por cada afiliado. Hoy tenemos 4, no alcanza y además cada jubilado vive mucho más. Entonces hay 2
variables demográficas poderosas. La tasa de natalidad, que ya no la puedo cambiar, la gente que ha nacido los últimos 18 o 20 años no la puedo aumentar. Y la y la esperanza de vida que ha aumentado. No puedo matar a la gente ni decirle que viva menos. Entonces tenemos menos ingresos por un lado y mayores egresos por el otro. Y esa variable es demoledora y no hay nada que se pueda hacer para reformar esto sin tocar los parámetros fundamentales de edad de jubilación y aportación, ¿verdad? Solo para que ustedes vean cómo estamos en el Ecuador, esta es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, señores, es cuánto es mi pensión jubilar en relación a mi último sueldo. Estamos igual que Luxemburgo, el país más rico de Europa, y tenemos una tasa de reemplazo mayor que la de todos los países europeos. Es decir, somos más ricos que Europa. Tenemos una tasa de reemplazo más alta que los europeos. Nunca nadie se pregunta de dónde diablos va a salir la plata. Eso no se pregunta en el Ecuador. En el Ecuador queremos que nos bajen los impuestos, nos den subsidios y el Estado haga más inversiones. Bueno, eso es sencillamente imposible. Y aunque hubo un ajuste, porque este es el cuadro al año 18 y ahora el aporte está por aquí por 21, el aporte ecuatoriano sigue siendo sumamente bajo en relación a otros países de Latinoamérica y a países europeos. En el Brasil, por ejemplo, se aporta el 32, en Uruguay se aporta el 30, y aquí decimos que la aportación a la seguridad social es altísima, y en Chile, que solo es para pensiones, se aporta el 22. Ahí estamos viendo los desbalances que tiene el sistema. Y la otra cosa es un sistema lógico como el de los Estados Unidos, tiene esto como el beneficio máximo, la máxima pensión jubilar, y este es el salario promedio de la sociedad. El salario promedio es más alto que la máxima pensión jubilar. En el Ecuador es exactamente al revés. El beneficio máximo es mucho más alto que el salario promedio. De nuevo, parámetros totalmente desquiciados. Entonces, la última cosa que quiero decirles del Seguro Social es no solamente que sacamos plata para pasar las pensiones, que es regresivo, sino que dentro del sistema, que es un sistema de reparto y que debe ser solidario y por lo tanto progresivo, la gente de ingreso alto aporta solo el 14% de lo que va a recibir, mientras que la gente de ingresos bajos, ¿verdad?, aporta el 20%. Por Dios, tenemos un sistema de reparto que debe ser fundamentalmente progresivo y es regresivo. Esto es una verdadera locura y por eso es urgente, urgente el hacer cambios, ¿no? El fondo de invalidez, vejez y muerte a la fecha de hoy, lo tengo aquí y lo voy a compartir, ¿verdad? ¿Se está viendo las cifras del fondo de invalidez, vejez y muerte? ¿O no? No economista, no sé de ahorita. Ok, entonces tenemos que hacer esto y poner esto. Y ahí sí se va a ver, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, señores, esto es muy simple, todos ustedes son administradores y economistas. En el año 2015 el fondo tenía supuestamente activos por 9.600 millones, de los cuales 8.537 eran recursos administrados por el BIES. ¿Qué es eso? Hipotecas, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios y bonos del Estado. Esos se han caído a 5.600, es decir, se han perdido 3.000 millones de dólares menos, con más jubilados que antes. ¿Y qué es lo que ha aumentado? La deuda del gobierno, que a fin del año 94 era 4.590 millones de dólares, a la fecha está en 5.500. Entonces, han bajado
activos que tienen algún valor, como hipotecas, préstamos quirografarios o bonos, aunque no valgan el 100%, algo valen, por un activo básicamente incobrable. Si uno pone NIFs, regulaciones contables internacionalmente aceptadas, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte en estos momentos tiene un patrimonio entre 5 y 5.500 millones de dólares y nada más. Eso es risible frente a pagos que tiene que hacer por 5.000 millones de dólares al año. Es decir, lo que hoy día tiene de patrimonio total cubre apenas un año de pagos, pero no son activos líquidos, no se los puede liquidar. Entonces, tenemos un grave problema de que hay un problema estructural y adicionalmente hay un problema de liquidez. Todos los fondos de seguridad social del mundo tienen el problema de, eh, de, de la inversión de la pirámide poblacional. Pero si tienen liquidez, tienen tiempo para resolver. El problema ecuatoriano es que ya estamos sin liquidez en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Y voy a terminar haciendo un análisis rápido de la situación fiscal, explicando ciertas cosas que normalmente no se discuten en el país y que ustedes las deben conocer. Una cosa es ¿qué se está viendo ahora? El estado de situación del Fondo de Invalidez. O Sí, sigue ese cuadro. ya dejar de compartir. Entonces compartir va a ser esto. Cuentas a diciembre. Ya. Ok. Esto es las cifras a diciembre, ¿verdad? Una cosa es el déficit y otra cosa, señores, les ruego que se concentren 2 minutos en esto. Lo que el ministro de Finanzas tiene que financiar cada año. En el año 2024, ¿verdad? Hubo desembolsos por 7.242 millones de dólares que había que, perdón, ese no es el cuadro que quiero. Sí, este es el cuadro que quiero, pero lo quiero acá. Bueno, ¿está suficientemente claro ahí? Sí, economista. Ok. De enero a diciembre, el ministro tuvo que financiar 24.000 millones de dólares. El ministro de Finanzas en el Ecuador no tiene tiempo para nada porque está en un incendio permanente por la crisis fiscal. ¿Por qué? Porque hay amortizaciones, ¿verdad? Y que son internas, emisión y pago de bonos, y hay desembolsos externos y amortizaciones externas. Entonces, entre lo que vendió, colocó de bonos, que son 7.245, y lo que pagó de bonos, que son 2.600, el Estado aumentó en 4.562 millones la emisión de deuda interna. Entre lo que pagó
de desembolsos de la deuda externa y lo que amortizó, desembolsó 5.100, pagó 2.800, aumentó en 2.300 la deuda externa. Colocó CETES por más de 2.000 millones de dólares, tenía atrasos del presupuesto de más de 3.000 millones de dólares y convenios de pago por 3.600 millones de dólares. A ver, analicemos esto. ¿Quién me dice aquí que es un convenio de liquidez? ¿Alguien sabe y tiene aquí me dice esto es un convenio de liquidez? 3.600 millones. Es la capacidad que tiene el Ministerio de Finanzas de ir a Petroecuador, a CENEL, a CELEC y decirle, me da usted su liquidez. Y se les lleva la liquidez y tiene que negociar. Superintendencia de Compañías, por ejemplo, genera 253 millones de dólares al año en tasas y en multas. El Estado se lo lleva. ¿Y cuánto creen ustedes que es el presupuesto de la Superintendencia de Compañías al año? 20 millones de dólares. Por lo tanto, lo que las compañías están pagando para un servicio de la Superintendencia de Compañías se transforma en un impuesto que se lo lleve el Estado. Lo mismo en la Superintendencia de Bancos. Todo eso está metido en esos convenios de liquidez. Entonces, cuando no hubo mantenimiento de las plantas termoeléctricas, es porque a CENEL también se le llevan la plata. Es tan grave la crisis fiscal que el Estado se le lleva la plata a todo el mundo. Aquí está. Emiten CETES que a fin de año deberían ser técnicamente cero porque es un certificado de tesorería y lo siguen emitiendo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Lo que les quiero decir con todo esto es que hoy, a fecha de hoy, tenemos 5.000 millones de dólares de atrasos del presupuesto. A fecha de hoy, de enero a junio, se le han colocado al IES más de 2.000 millones de dólares adicionales de bonos. A la fecha de hoy, tenemos municipios impagos, tenemos universidades impagas. Estoy seguro que si la Universidad de Machala recibe recursos del Estado, están atrasados. No tengo que preguntar, lo sé, ¿ok? Entonces, si vimos lo que vimos de las cifras de la seguridad social, ¿creen ustedes que con estas cifras fiscales el Estado va a pagar el 40% de las pensiones? No las va a pagar. Entonces, tasas de interés es otro problema porque están controladas y en una dolarización no se puede tener tasas controladas. Eso distorsiona la administración de riesgo, distorsiona las inversiones. El resultado final es que los problemas estructurales del Ecuador se nos salieron de las manos. Hemos pasado 25 años discutiendo la dolarización y no hemos pasado haciendo la gran tarea de liberar, como dijo Haussmann cuando vino al Ecuador, los propios candados que le hemos puesto al Ecuador. Y mientras esto no hagamos, no vamos a crecer, no vamos a tener desarrollo, no vamos a tener solución a la pobreza. Y es hora ya de que gente como ustedes entre a la discusión y exijamos a la clase política los cambios que se necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Eh, Daniel Dajik. Bien. La ponencia que acabamos de escuchar ha sido muy valiosa contribución a entender con mayor claridad los desafíos estructurales que enfrenta el Ecuador en materia económica e institucional, con un enfoque directo y respaldado por su experiencia
en la gestión pública y análisis académico. El economista Alberto Dajic nos ha invitado a reflexionar sobre temas como la sostenibilidad de gasto público, la necesidad de políticas de Estado coherentes y el impacto de decisiones económicas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Agradecemos profundamente su participación en esta noche y el rigor con el que ha compartido sus perspectivas en este espacio de diálogo académico. Bueno, a continuación abrimos el espacio para la ronda de preguntas, donde los asistentes pueden plantear sus inquietudes en torno a los puntos claves abordados durante esta conferencia. La compañera Jenner Toktok pregunta, desde la perspectiva de un joven que ve pocas oportunidades económicas en el país, ¿qué mensaje realista daría usted sobre el futuro económico de Ecuador en este contexto de tantos retos? Y hay que tener fe en el país, que este es un país que cuando no había Canal de Panamá se transformó en el primer exportador del mundo de tagua, de palo de balsa, de cacao, compitiendo con Brasil, Ghana, Costa de Marfil, luego en el primer exportador del mundo de banano, ahora de camarón, rosas de altura. Hay una capacidad empresarial, hay un crecimiento formidable de las exportaciones y que por lo tanto, si se hacen los cambios que hay que hacer, estamos seguros que el país sale adelante. Lo que un joven tiene que hacer es entender los problemas y unirse no al TikTok ni a la discusión ligera, sino al análisis profundo y a la exigencia a los políticos de que no manden mensajitos, que no manden pequeños clips, sino que vayan al fondo de los problemas y decidan los cambios que hay que hacer en el país. Correcto, economista. Tenemos una segunda pregunta de Wendy González y nos dice, ¿considera usted que fue el mayor acierto económico durante su gestión para fomentar el crecimiento del país? Bueno, el Ecuador en el último trimestre del año 1994, antes del inicio de la guerra, creció al 8% anualizado, una tasa impresionante. Es la inercia que se había logrado en los 2 primeros años de gobierno liberalizando la economía, reduciendo dramáticamente el tamaño del Estado, sincerando el precio de los combustibles, sincerando el precio de la energía eléctrica, abriendo el comercio exterior. Por lo tanto, se ve que las políticas de libertad económica funcionan. Y yo creo que con la falta de políticas de Estado y la falta de objetivos nacionales se desmanteló lo que se había hecho y el país en 6 años entró en una gran crisis, pero se demuestra ahí, lo dice el libro de Osvaldo Hurtado, El Ecuador entre dos siglos, que el único esfuerzo serio de liberalizar la economía ecuatoriana se dio en el año 92 al 95. Excelente. Tenemos como una tercera pregunta de Jen Benítez. Doctor Rajit, usted mismo ha reconocido que Ecuador protege la dolarización, pero no invierte en innovación ni productividad. Entonces, ¿estamos simplemente administrando la pobreza con estabilidad en lugar de construir verdadera riqueza? Absolutamente. No estamos generando riqueza porque para generar riqueza hay que invertir. El Estado no invierte porque regala la plata en subsidios. El sector privado no invierte porque la estructura de tasas de interés es irracional, absolutamente irracional. No permite un desarrollo del mercado de capitales. Entonces, efectivamente, hemos administrado una estabilidad porque ciertamente con dolarización es difícil generar una gran inflación, aunque entre el 2006 y el 2015 el país infló 45%, mientras que los Estados Unidos inflaron apenas el 15%.
por un aumento brutal aquí del gasto público de la política salarial. Pero no hemos logrado crecer. Un sistema monetario no es un objetivo, un sistema monetario es una herramienta. Es como que mañana vamos a cambiar de director técnico, el director técnico traiga unos uniformes maravillosos, que diga que la tela es suave, le gusta a los jugadores, no se arruga, no se daña, se puede lavar 30,000 veces y no le pasa nada. Entonces que el objetivo de la selección nacional es usar ese uniforme. No, el objetivo es ganar el mundial. El uniforme es un instrumento, una herramienta. Y aquí hemos transformado un instrumento, una herramienta, en un objetivo y un fin. Correcto. Tenemos otra pregunta que nos hacen aquí. Economista Dahit, ¿la solución para la sostenibilidad del IES era subir los años de aportación o era aumentar el número de aportantes, luchar la corrupción y que el gobierno central le devuelva lo que le debe? Muy buena pregunta. En primer lugar, separemos. La seguridad social tiene un montón de fondos. Fondo de invalidez, vejez y muerte que atiende las pensiones, fondo de salud, fondo de cesantía, fondo de accidentes del trabajo, fondo de reserva, fondo de seguro campesino, fondo administrativo. Son separados. Cuando un aportante, un afiliado aporta una cantidad específica, un porcentaje específico, va al fondo de pensiones. Y hablemos solo del fondo de pensiones, porque en el fondo de pensiones no hay corrupción. La corrupción está en salud, en la compra de medicina, en la administración de los hospitales, etcétera. El fondo de invalidez, vejez y muerte tiene una cantidad de dinero y le paga, recibe un dinero, nadie se lo roba, nadie se lo lleva y le paga a los afiliados. Entonces, la solución ya lo vimos, aunque el Estado ¿cuánto le debe el Estado al fondo de invalidez, vejez y muerte? 6,000 millones de dólares por concepto del 40%. Eso cubre 2 años del déficit operacional. Primero, el gobierno no tiene esa plata, no la tiene. Si la tuviera, la habría pagado. No la tiene, ni la va a tener, a menos que elimine el subsidio a los combustibles, en cuyo caso debe usar esa plata temporalmente para sostener las pensiones. Entonces, aunque el gobierno pagase a futuro el 40%, de todas maneras, el fondo de invalidez, vejez y muerte está absolutamente desfinanciado por la variable demográfica. Entonces, la solución no puede ser decir que el Estado pague una plata que no tiene. La solución es aumentar edad de jubilación, aumentar gradualmente las aportaciones, eliminar ese privilegio de que me jubilo con los 5 mejores años de jubilación, de aportación, con lo cual inflo en los 5 últimos años mis aportaciones para prácticamente estafar y robarle a la seguridad social, porque no me estoy jubilando con una realidad, sino con una mentira. He inflado mis ingresos durante 5 años. Hay otra serie de cosas paramétricas que son complejas, técnicas, actuariales que hay que cambiar, pero la solución no es que el Estado le pague, porque no alcanza, porque la variable demográfica es mucho más poderosa que cualquier otra dentro del sistema y por lo tanto hay que atacar los parámetros fundamentales del sistema. Excelente explicación. Economista, tenemos otra pregunta con respecto al IES y nos dicen, ¿qué consecuencias económicas, sociales y éticas tendría en Ecuador la eliminación del sistema obligatorio del seguro social y su reemplazo por un modelo de afiliación voluntario basado en seguros privados, donde cada ciudadano elija libremente su cobertura según sus necesidades y capacidades de pago? A ver, un sistema ideal debe
tener los dos pilares, un pilar solidario y un pilar de capitalización individual. Chile, que durante décadas tuvo el pilar de la capitalización individual con AFPs privadas, hizo una reforma para incluir el fondo de reparto. ¿Por qué? Porque la AFP, el fondo de capitalización individual, no es solidario, no redistribuye ingresos. Y la seguridad social, a través de un fondo de jubilación que sea de reparto, tiene esa característica. Pero ya vimos que en el Ecuador hemos sido tan geniales que lo hemos hecho regresivo, o sea, un absurdo total. ¿Para qué hemos tenido un sistema de reparto si la gente de mayores ingresos se ha beneficiado más que los pobres? Es un verdadero absurdo. El sistema de capitalización individual tiene un problema. Sí, yo entregué un dinero y al final me dicen, usted se jubila, aquí está esta plata. No hay certidumbre de si me va a alcanzar o no. El fondo de reparto sí le dice a una persona, yo le garantizo a usted tanto al mes hasta que se muera. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, existe el Social Security, que es un sistema de reparto, y existe el 401k, que es el sistema de capitalización individual, y se combinan los dos. Y eso es lo ideal, y a eso debería apuntar una reforma en el Ecuador. Correcto. Correcto, economista. Tenemos una siguiente pregunta. Nos dicen, en un contexto global marcado por incertidumbres geopolíticas y económicas, ¿qué herramientas matemáticas o econométricas considera esenciales para que Ecuador pueda anticipar y mitigar los riesgos externos? Bueno, las herramientas econométricas y matemáticas están bastante bien para la academia. Existe ciertamente un espacio para profesionalizar en una manera mucho más científica el manejo de la deuda, hacer análisis de estrés de la deuda, que para mí está más allá de los límites tolerables. Deberíamos tener también modelos que nos permitan, con técnicas econométricas, calcular las fluctuaciones del sector internacional para tener, como Chile tiene, un fondo de estabilización que se creó al inicio de la dolarización, y el año 2005, 2006 se eliminó y se comieron esa plata. Pero es tan básico lo que hay que hacer en el Ecuador que no requiere de un gran análisis econométrico o matemático. Hay que volar los subsidios. No se puede seguir entregándole plata a los contrabandistas y a los ricos. Hay que reformar tasas de interés. En cuanto a tasas de interés, hay espacio para modelos econométricos, calcular bien demandas de dinero y calcular bien por dónde pueden estar tasas de equilibrio, ¿verdad? Modelos para ver el estrés del sistema bancario, en fin, las decisiones gordas, reforma a la seguridad social. Ahí sí hay técnicas de matemáticas actuariales. Por ejemplo, nosotros usamos el modelo de PROS con el Banco Mundial para validar la proyección actuarial, donde se usa una proyección de crecimiento del PIB, las variables demográficas, etcétera, y se valida que tal parámetro va a producir tal resultado. Entonces, hay en cada área ciertas herramientas que se usan.
pero lo más importante es tomar la decisión de hacer los cambios. Y eso lamentablemente no se discute en el Ecuador, muy lamentablemente. Gracias, economista. Su ponencia nos ha brindado una visión integral sobre esos desafíos que enfrenta la institucionalidad ecuatoriana y esa importancia de fortalecer la gobernanza como pilar del desarrollo. Ahora le invitamos a compartir unas breves palabras de despedida, señor economista. Bueno, a los jóvenes les digo que tengan fe en el país, que luchen, que se metan en las cifras, que analicen las cosas, que en un TikTok de un minuto no puede estar jamás la solución de los problemas del país. La solución requiere estudio profundo, análisis profundo. No la ligereza con la cual las redes sociales nos inundan de cosas. Y esa es la gran tarea de ustedes, profundizar. Yo insisto que el principal problema en el Ecuador es que el Ecuador no entiende sus problemas. Y hay que tratar de salir de ese círculo vicioso. Espero que esta charla les haya dado una visión de la realidad, que no es fácil, pero no es imposible de resolver. Muchas gracias a todos.